Hola, ¿cómo están? Que Dios les bendiga. Bienvenidas a nuestra tercera semana de Una Mujer como tú. Sanidad interior a través de las experiencias de las mujeres de la Biblia. Y en el día, o no día, la semana 3, la tercera mujer que vamos a estar viendo es Esther, de la orfandad al palacio. Hoy veremos la importancia de la figura paterna, la orfandad física o emocional, y cerraremos con la importancia del ayuno y la oración. Como siempre, en cada una de las mujeres que hablamos semana tras semana, recuerden que vimos a Agar, vimos a Débora, hoy estamos con Esther. Hacemos ese recuento, esa vista por los puntos importantes, un poco de su historia, lo que conocemos y lo que en términos común o general se hace más famoso de la vida de esas mujeres en el pueblo cristiano, y en el caso de Esther, pues sin duda coincidiremos de que cuando hablamos de esta, uno de los versos más famosos es esta frasecita de "y si tengo que perecer, que perezca". Vemos en Esther determinación, dominio propio, fuerza. Vemos en Esther también, la Biblia la marca, ¿verdad?, con una belleza que sin dudas interior y exterior también, ¿por qué no? Pero sobre todo la gracia de Dios, el haber sido marcada y elegida. Pero cuando hablamos de Esther, también no podemos dejar de imaginarnos lo difícil que tuvo que ser para Esther, porque esta, la Biblia la registra como una joven que había quedado en orfandad, probablemente a muy corta edad, aunque la Biblia no registra de una manera exacta, quizás desde la niñez, porque sí habla de que fue criada por su primo Mardoqueo. Y cuando hablamos de crianza, pues entendemos, ¿verdad?, de que era muy pequeñita, quizás cuando tuvo la pérdida de sus padres. No tenemos registro cómo haya sido, si fue por enfermedad, si fue porque estuvieron en una guerra, qué condición tuvo la mamá, el papá, poco se sabe. Pero cuando hablamos de orfandad, siempre vamos a tener que imaginarnos cuadros sumamente difíciles, muchos sentimientos, muchas preguntas sin contestar, muchas emociones que no quisiéramos experimentar, y yo sé que pensar en Esther no podemos desligarnos de esto. Todo lo que Esther tuvo que vivir antes de ser reina, antes de que Dios llegara a su encuentro en una segunda ocasión, porque en la primera vamos a ver más adelante que lo hizo a través de Mardoqueo. Pero en ese momento de ver ese cumplimiento de Dios en su vida, de ver eso inesperado, lo que quizás por su mente jamás pasó, antes de todo esto, Esther tuvo que vivir situaciones en las cuales probablemente tú te identifiques en muchas de ellas. Sin embargo, así es como son los propósitos de Dios, de que cuando Dios tiene un plan para nuestra vida, esto trasciende los se supone que sea de esta forma. ¿Por qué los que se supone que sean de esta forma? Porque sabemos que la única manera en que se llegara a poder ser reina, nosotros entendemos que es persona que estén mezcladas, que estén ligadas, si no vienen de un linaje como tal, por lo menos pertenecer a esa sociedad. Entonces yo sé que lo menos que pensaba Esther, el mismo Mardoqueo y todos los que vieron a Esther crecer, era que en algún momento la historia de esta, conocida como la huérfana que crió aquel primo, pudiera llegar a ser reina. Y es que Dios es especialista en trazar rutas perfectas para el cumplimiento de sus planes, y eso lo vemos en cada una de las mujeres de la Biblia y también en nuestras vidas. No hay duda de esto. Esther aparece en la Biblia como esta joven
que fue caracterizada por su fe, por valentía, por preocuparse por los demás, por su pueblo, por obedecer a quien era ese mentor, ese padre que Dios le había provisto antes su momento de quedar sola en el mundo, una mujer muy sabia, determinada y prudente. En la tradición judía, a Esther hasta el día de hoy se le recuerda como ese instrumento de la voluntad de Dios que evitó la destrucción del pueblo judío y que protegió y garantizó la paz durante el exilio. Todos conocemos la historia de Esther y si no la conoces, pues te invito a que puedas dar lectura de este libro. Es cortito y todo el libro completo habla de Esther y sabemos del rey Asuero. Sabemos de que eh, todos los años era como una costumbre, había una tradición en donde dentro de todas esas fiestas que el rey Asuero hacía, el cual eran demostraciones públicas de riqueza, de su poder, era un rey que presumía bastante, pues este tenía 127 provincias que estaban debajo del rey del reino de Persa y que este se extendía desde la India hasta Etiopía, marca aquí el registro de la historia. Y muchas de estas demostraciones de fiestas duraban hasta 180 días. En un momento, en una de esas fiestas, el rey manda a llamar a su esposa Basti, que viniera, ¿verdad?, ataviada con sus vestidos reales, que viniera pues con todo el esplendor y con su corona, para que ésta pudiera pasearse delante de los gobernadores y de los príncipes para que alabaran su gran belleza. Entonces, esto nos deja entender de que Basti era una mujer de buen aspecto, de mucha apariencia. Y hace poco hubo una chica que me hizo una pregunta sobre este tema, pero no lo voy a desarrollar hoy aquí. Deberíamos tener como que un estudio quizás a futuro, algún Zoom con algún pastor invitado o teólogo, por si alguien más tiene esta duda, en donde la chica me decía que le parecía un poco injusto la historia de Esther y Basti, porque si bien Basti tomó la decisión correcta de quizás no ir, porque el llamado que estaba haciendo el rey Asuero era para presumirla y era un llamado de, en realidad, él sentirse grande, sentir con quién estaba, quién era esta reina. Y me acuerdo un poquito el término de Agar, que decíamos que había muchas cosas injustas y que había muchas cosas que quizás la Biblia no nos registraba y no tendríamos respuestas de esta. Así que si ustedes tienen esta duda y le da esta curiosidad, pueden poner en los comentarios debajo y luego hacemos un Zoom exclusivo en donde esta chica salía en defensa de Basti diciendo de que, bueno, en el plan de Dios estaba lo de Esther, pero que qué pasaría con Basti si quizá era una mujer que se sentía usada, que se sentía objeto, que se sentía que para lo único que el rey podía tener memoria de ella era para ir a presumirla, pero en 180 días de fiesta quizá ni siquiera la involucraba, no estaba con ella, no la tomaba como importante. Y bien, no sabemos cómo haya sido, pero sí dicen de que todos los hombres estaban embriagados y lo que se ha pretendido en la historia es que el rey Asuero pretendía que apareciera llevando puesta su corona delante de hombres embriagados. Y al rechazar la petición del rey, pues este se enfureció de tal manera que consultó a sus asesores de la ley y estos declararon que Basti le había ofendido. Esto hablábamos de que aunque todos los reyes lo consultaban, quizás no tenía ese gran amor por Basti, ese aprecio, ¿verdad? Porque después de todo era la reina, era su esposa y él podía decidir qué pasar por alto o no. Pero en calidad de su orgullo y de lo que éste pretendía, esto es lo que dijeron fue que lo ofendieron, que se sentiría ofendida y que debía emitir un decreto de destituirla y de empezar en la búsqueda de una nueva reina, porque para ese tiempo lo que ellos temían era de que las mujeres
del pueblo pudieran escuchar la negativa de Vasti ante el rey y que éstas entonces comenzaran a despreciar a sus propios maridos o a desobedecerlo. Y debajo de todo esto, ya ustedes conocen bastante la historia sobre cómo se da todo el tema de Esther. El libro está lleno de páginas contando esto, pero la verdad que para poder centrarme en la paternidad y poder centrarme en esas partes que quiero resaltar, tuve que quitar del programa un poco esto, pero hice la introducción de lo que pasó con Basti y demás para poder dar una continuidad adelante que la amerita. Eh, Sabemos que comienza esa búsqueda, las doncellas, las mujeres tenían que prepararse durante un año, iban siendo formadas hasta que llegara el momento de presentarse delante del rey y ser elegida. Ya sabemos todo lo que Mardoqueo preparó, vio una oportunidad, entra Esther en esto. Muchas personas dicen que de esta manera se registra como que el primer concurso de belleza o el reinado directamente en la Biblia. Algunos hablan de esto. Y en ese tiempo de preparación, sin dudas de que Dios estaba formando el corazón de Esther. Ella obedeció. No sabemos en el momento qué pasaría por la cabeza de Esther. Mi tío se estará volviendo loco, pero lo voy a obedecer. O mi primo, voy para allá. No sabemos con qué, pero bueno, se me da la oportunidad. Y es bueno que recordemos de que Mardoqueo le hizo el hincapié de que mantuviera oculta su verdadera identidad. Y ven cómo con cada mujer hemos estado haciendo el recuento del significado de los nombres. El nombre de Esther, su nombre en hebreo era Adasa. Y el significado de su nombre es ocultar. Lo interesante es que Esther tuvo que ocultar su verdadera identidad. Esta vivía en Susa, que era la misma ciudad de donde radicaba el rey. Pero recuerden que Esther, aunque era judía, había sido criada como parte del pueblo de Persa. O sea, ella tenía que estar debajo de las órdenes de este reinado. De hecho, Mardoqueo trabajaba, tenía cargos también en los alrededores. Quedó sin padres, su primo Mardoqueo la adoptó, la cuida como hija. Y desde el punto de vista psicológico hay una tendencia que las personas que crecen huérfanas se les generan algunas crisis de identidad. Encima de esto, a Esther la criaron como judía, que les acabo de mencionar, pero la forzaron a vivir como persa. En muchas ocasiones también hay padres que se encuentran vivos, pero están criando huérfanos emocionales. ¿De alguna manera puedes identificarte con esto? Lo vamos a ver ahora más adelante. Pero estos eran puntos importantes que yo quería que ustedes tuvieran sobre la importancia del significado y cómo también en la vida de Esther vimos que en su momento tuvo que vivir haciendo alusión a lo que era su nombre. Ya vimos el impacto psicológico que puede tener una persona que está en orfandad, pero en Esther fue todo lo contrario. Esto no impidió el que llegara a ser reina y el que se encaminara al propósito que de alguna manera ya Dios venía a, a su primo Mardoqueo, dándole como esa luz de que iba a llegar el momento determinado en donde todo esto que estaba ocurriendo con la vida de Esther iba a ser el cumplimiento y el camino de salvación para el pueblo de Dios, porque esto estaba en su propósito. Entonces, en el tema de la paternidad vamos a hablar de que muchas veces ustedes dirán, Lady, pero yo no soy huérfana, pero vamos a ver cómo cuando emocionalmente tú no has tenido figuras de autoridad, puedes también sufrir los mismos estragos. Ahora, es sumamente importante el nosotros poder hacer un marco aquí de que en medio de la orfandad, en medio de sentir estoy ya grande, viene todo este tema de ser reina, estoy un año allí separada, tengo que mentir, tengo que ocultar mi identidad
Y así quizás muchas cosas en tu vida han pasado, en donde tienes algún sentimiento de orfandad, en donde alguna persona de autoridad quizás abusó de ti o te abandonó o sentiste ese desprecio o no fuiste querida o entre todos tus hermanos quizá hubieron algunos favoritos y tú no fuiste la preferida o siempre fuiste como tratada como aquella, la otra o la intrusa. Puede ser muchas cosas, los sentimientos de rechazo pudieran estar en tu vida, pero que es importante de que el hecho de que su primo Mardoqueo cuidara a Esther es una demostración de que Dios siempre va a buscar la forma de rodearnos de personas que tendrán una posición muy importante en nuestras vidas para brindarnos seguridad y protección, pues nunca nos deja desamparadas. Sin importar nuestras circunstancias, Dios enviará personas a socorrernos debido a que es una de las formas en que nos demuestra su gran amor y providencia. Ya empezamos aquí en el tema de la sanidad. Puede ser que no tengas ni idea el por qué viviste lo que viviste. ¿Por qué tuviste que criarte con la abuela? ¿Por qué tuviste que criarte con esa tía? ¿Por qué tuviste que quizás dijiste, ok, Lady, pero a Esther Mardoqueo se registra que la cuidó, la protegió, estuvo con ella, se nota por la historia de Esther de que la guió de una manera correcta, le amaba, la protegió, pero yo caí a un lugar en donde quizás me daban todo en cuanto a lo material, cama, techo, comida, estudio, pero me maltrataron o me abusaron. El punto es que puedas hacer memoria de que alguien en algún momento fue ese abrazo, ese aliento, ese sustento, porque Dios siempre va a usar en medio de la historia a una persona que se constituye ese maná. Y si todavía no lo has encontrado, que lo dudo mucho porque creo que sí, pero si no te has dado la oportunidad de poder ver, aún sea a través de una amiga, la mamá de una amiga, algún profesor, algún miembro en tu iglesia, tus pastores, alguien que haya podido caminar contigo en medio de lo que tú estuviste experimentando a lo largo de tu vida. Ojalá te des esa oportunidad porque verás de que Dios siempre tiene la manera de demostrar su amor y lo vas a comenzar a ver. ¿Cuál es la importancia de la figura paterna? La figura paterna es la figura que provee estabilidad, seguridad y tiene una función clave en el desarrollo de la identidad y la personalidad. Es muy triste, pero vemos muchas mujeres que aún estando en la iglesia pueden tener como ese orgullo que a la vez es una ignorancia de decir, no, yo no me crié con mi papá, pero no me hizo falta. Y yo sé en el sentido en que lo dicen, muchas mamás también dicen así, no, yo soy su mamá y su papá. Déjenme decirle que eso es falso. Mamá nunca va a poder ocupar el lugar de papá, al igual como papá nunca va a poder ocupar el lugar de mamá. Yo sé que quizás lo que tú quieres decir con eso es de que tu mamá fue luchadora, de que te dio todo en cuanto de la medida posible, ¿verdad? Se trabajó, se esforzó, pero es falso. Para tú poder comenzar a sanar tu identidad, la orfandad y cualquier brecha que tengas en tu paternidad y que está impidiendo que veas a Dios como padre, tienes que reconocer de que no estás bien y que aunque no lo veas así, la verdad es que si papá no estuvo en casa, tú no tienes todas las piezas emocionales necesarias que debiste tener siendo niña. Ahora, no las marco para que te duela, las marco porque esto es importante que puedas aceptarlo para poder sanarlo. Tenemos que quitar ese concepto de igual los días de los padres. Ah, hoy felicito a mi mamá porque ella fue. No, tienes que aceptar de que no tuviste ese papá. Y si no tienes una figura a quien celebrarle ese día, pues celébrale a Dios. Pero eso de ma, pa o pa, ma, que hay personas que dicen mi mapa o mi pama, eso no existe. Es mamá y es papá. Entonces, esta es la primera verdad que aunque suene fuerte, se tiene que desconstruir de tu mentalidad porque el mundo lo está buscando mucho. Muchas veces dice, mi mamá me dio todo, pero luego te vas a dar cuenta que de repente estás sufriendo de baja estima, tienes algunos temores, en algún momento te sientes mal, has tenido problemas para poder lidiar
con relaciones, has caído en relaciones o de apego o tóxico, manipuladoras o no sabe cómo es que una mujer debe ser tratada porque no tuviste la figura de ver cómo trataron a tu mamá o cómo la trataron fue todo lo contrario a como Dios manda, porque acuérdate que estamos hablando también de figuras que quizás tuviste a papá, pero no tuviste el modelo de cómo se trataba. Entonces, esto también tiene que sanarse porque hay muchas que lo tuvieron en físico, pero que igual dentro están como si hubiesen sido huérfanos. Entonces, por eso quizás ahora tú vas a ir poder entendiendo a esa prima, a esa amiga o incluso a tu misma pareja, si no tuvo un papá, el por qué el problema de la inestabilidad, de la inseguridad, el por qué hay muchos rasgos en la personalidad que no tienen esa firmeza, esa resiliencia. Eso es lo que provoca la figura paterna. La figura paterna también suele asociarse a la internalización de las normas, lo que facilita el proceso de integración en la sociedad. Hay estadísticas ya e incluso hay un documental en Netflix, que no recuerdo su nombre, pero recuerdo que mi esposo lo vio, en donde hacen como que evaluaciones psicológicas a adolescentes que han sido rescatados de pandilla, a asesinos y violadores. Y casi el 95% de todos estos jóvenes que han venido en pandilla no han tenido una figura sana de papá. La mayoría es que nunca lo tuvieron y quienes lo tuvieron experimentaron o maltrato, papás que fueron violentos o que emocionalmente no estuvieron presentes. La mayoría de todos los jóvenes que hoy en día están en las calles perdidos tienen un problema de carencia de paternidad. Entonces, no me digas que todo está resuelto porque no lo es. El hecho de que no estés en la calle, gloria a Dios, ahí sí te puedo decir, bueno, mamá intervino, hizo todo lo posible y por la ayuda de Dios te evitó el que siguieras los malos pasos. Pero esto es muy común, sobre todo en los varones. La ausencia de la figura paterna puede provocar dificultades en las relaciones interpersonales y para adquirir una visión del mundo más integrada. Es muy común que chicas en donde no han tenido esa figura de paternidad son las mismas que tienen mucho problema con proyectarse hacia un futuro seguro. Hay una alta tendencia a la incertidumbre, al miedo, al pánico, así como los chicos. Hay problemas para relacionarnos con autoridades también. Por eso cuando las madres, dice la autora del libro, y yo lo he visto también y he tenido que decirlo, aunque no me ha tocado tanto madres solteras, pero en algunas charlas he mencionado, que cuando no tienen figura de autoridad o de papá en la casa, estas deben de desarrollar relaciones afectivas con otras figuras masculinas adultas de confianza, seguras y cercanas. Esta función la puede hacer un abuelo, un tío, un primo, un amigo o cualquier otro varón que les brinde estabilidad, protección, tiempo y apoyo. Esto fue con exactitud lo que Dios hizo con Esther al darle a su primo Mardoqueo como cuidador. Entonces, si estás viviendo esta situación o tienes algún miembro de tu familia que está pasando por esta situación, traten de hablarlo y traten de que alguien que esté en casa como figura paterna ocupe el rol. Ojo, no va a ocupar el lugar de papá. Lo que va a proveer es esa parte masculina de confianza, de seguridad y cercanía. Hay un alto porcentaje en jóvenes que sí logran sanarse, que sí logran estar estable y estar en la sociedad porque tuvieron a alguien de autoridad. Quizás puedan tener ese problema, ese dolor de que papá no estuvo. Esto es una situación que se trabaja, ya sea primero con Dios. Dios sana este tema de la paternidad o en algunos casos en terapia, pero no van a colapsar de igual manera como aquellos que no tuvieron a ninguno. Por testimonio, lo he visto. Lo he visto cercano a mí y también personas en donde hablan del cómo tener a un tío, a un primo, a alguien a quienes de alguna manera la mamá les redireccionó, a quienes tenían que rendirle cuenta, porque por brusca o fuerte o el carácter pesado que pueda decir la mamá que tiene, lo de la autoridad es algo que Dios le delegó al hombre como cabeza.
Entonces puede ser que tus hijos desarrollen un respeto, pueden ser que desarrollen hasta un poco de temor, porque cuando mamá se harta o habla me puede poner de castigo, darme un bofetón, pero lo que es autoridad es algo que es propiamente de la figura paterna. Entonces, bueno, apropiarse o afianzarse de alguien cercano que ame a esos niños y que puedan suplir de alguna manera esas áreas que necesitan, que solamente a través de un hombre de Dios lo pueden obtener. La orfandad puede ser física o emocional. La orfandad física o emocional puede acarrear distintas experiencias psicológicas. Entonces aquí vamos a ver de todas las cosas que pueden ocurrir, que lo más probable que Esther en algún momento del desarrollo de su vida las vivió, pero las superó para poder lograr el plan de Dios en su vida. Primero, la soledad. La soledad es un sentimiento y no es un estado. Hay chicas que luchan, que aún después de casadas, que se han casado creyendo que ese sentimiento se le va a ir, se sienten solas. ¿Por qué? Y peor, porque se dan entonces luego cuenta que cuando pasa toda la euforia de luna de miel y de recién casadas, vuelven a caer al mismo vacío o más profundo, porque se dan cuenta de que el esposo no puede llenar esas expectativas que ella tenía y las carencias. Esto se nota mucho en chicas que buscan hombres mayores que ella. Por lo general, toda chica que está con hombres que son mayores, están buscando estabilidad, no solamente económica, muchas veces física, y también proyectan todas las carencias que de niñas no tuvieron. No pasa en todos los casos, porque yo siempre digo, en 2 más 2 no es 4 en las cosas emocionales, pero sí está comprobado, está científicamente, de que por lo general el tipo de elección que nosotros hacemos con nuestra pareja está siempre condicionado por la carencia que tuvimos con papá o mamá en el caso de los varones. Cuando una joven no ha tenido la figura de papá, hay sentimientos de orfandad y estas pueden estar rodeadas y aún así sentir vacío. La persona con la que has pasado más tiempo y con la que pasarás el resto de tu vida es contigo misma. Por esto es que la relación más importante a cuidar en este mundo eres tú. Tienes que disfrutar de la compañía contigo misma y con Dios. Entonces, una de las cosas que tú vas a aprender a sanar el tema de la paternidad o la orfandad es aprender a estar a solas con Dios, hacer las paces con tus sentimientos y aprender a disfrutar de que cuando tú estés con una persona, sea porque de verdad te complace disfrutarla, te complace, hay algo en esa persona que tú amas y que tú sabes que puedes recibir y también darle, pero no para que llene un vacío. Número 2, el temor al abandono. Cuando papá no ha estado en casa o han sufrido directamente desprecio desde el vientre, estos papás que dicen, no, esta no es mía o yo la niego o no le voy a dar mi apellido, por lo general, estas viven sufriendo de abandono. Muchas pueden considerar que no merecen ser amadas y hasta pueden considerar que no son lo bastante importantes para los demás, que no son lo bastante suficientes. Y por este temor al abandono, que está muy mezclado al tercer punto, que son los sentimientos de rechazo, son los que están asociados a esta herida tan profunda que la persona tiende a hacer dos cosas: huir de los demás o complacer a todo el mundo con la garantía de que no me abandonen. O sea, estoy con ese mecanismo siempre, estoy a la defensiva de que no quiero que me abandones, no me quiero sentir rechazada por ti, y de aquí es que se forman esos vínculos de apego, de complacencia y de codependencia y de que me manipulen, porque yo voy a hacer todo lo posible para tenerte siempre a gusto y bien. Yo no voy a decir nunca no, yo no voy a decir sí a menos que tú digas primero que sí. Quiero complacerte en todo porque mi miedo es que me vuelvan a abandonar o a sentirme rechazada, porque es lo que yo vengo registrando de papá.
Y hay algunas que aunque lo tuvieron en casa, pero estos detalles, o en una charla que di una vez sobre las 5 heridas de la infancia, estuvimos hablando de que ese sentimiento de abandono y rechazo, esas heridas, se notan también cuando le hacen promesas a los niños. Que dice, cuando tú pases de curso, te voy a comprar esto y no lo hacen. O cuando papá luego forma familia con otra persona y te dice, mira, para vacaciones te voy a buscar. Pasan las vacaciones y a papá se le olvida y no llega por ti. Todo esto va creando más profundo ese sentimiento de abandono y de rechazo. El tercer punto es la pobre estima. Cuando no tienes a la figura de papá, porque efectivamente dijimos, este es el que va a proveer en mí la seguridad, mi identidad, esas piezas claves que necesitamos en nuestros primeros 5 o 7 años de la vida, de sentirnos protegidas, aceptadas y amadas, que nos forman nuestra valoración. Está muy sustentada en la figura de papá, y cuando esto yo no lo tengo, entonces yo siempre voy a estar buscando la aprobación de los demás. Siempre voy a estar pendiente en la opinión de los demás. Quinto, la desesperanza. Este es el sentimiento de no encontrar alternativas de solución ante una determinada situación. Por lo general viene acompañada de la ausencia de sentimientos de trascendencia y casi siempre es el resultado de la inestabilidad y falta de seguridad. Dicho de otra manera, en la misma desesperanza que me provoca el no haber tenido una figura paterna, lo que yo voy a tener es esa dificultad de enfrentar conflictos. Por lo general voy a huir, me voy a ver de manos cruzadas. Son personas que ante cualquier situación que puedan enfrentar en la vida siempre que colapsan, no tienen determinación, como ese punto de decir, voy para adelante, ok, mira, tuve este problema en el trabajo, pero bien, voy a orar, voy a orarle a Dios, vamos a ver, esto tiene solución. Esta es una de las capacidades también que el rol de la figura paterna ejerce, el poder tener esa capacidad de enfrentar la adversidad y buscar soluciones. Cuando yo no tengo esto, entonces voy a vivir en una constante desesperanza, o como decimos comúnmente, ahogándome en un vaso de agua. Número 6, pensamientos sobre la muerte. No necesariamente es tema de suicida. Aquí lo que se refiere es a ese temor recurrente e irracional de que las personas importantes para ti puedan morir. Y esto también se da cuando de una manera marcada pues han tenido la pérdida de papá físicamente, sobre todo en los primeros años de la vida, aunque esto se da en todo, porque por personas muy cercanas a mí me he dado cuenta que dicen de que la vida les cambia. Tú puedes tener los años que tengas, y en el momento que Dios decide llevarse a papá, el vacío que se siente son las palabras que textualmente he escuchado de personas, y ahora que ha tocado bien cerca esos temas en mi familia, en donde dice, es un vacío inexplicable. O sea, es una sensación que arropa el sentimiento de orfandad. Por eso es tan importante que aun cuando tú estás haciendo algún duelo, de que quizás si tuviste a papá toda la vida y ya te formó en ti, ya tú no vas a tener estos problemas de los primeros 5 puntos porque lo tuviste, fue presente, estuvo ahí en tu crecimiento, pero en algún momento determinado, pues Dios permite, ¿verdad? Perdón, en la muerte, el sentimiento de orfandad se hace presente. Entonces es importante el poder someter a Dios nuestros pensamientos, porque el enemigo, ni tonto ni perezoso, siempre trata de buscar partida de todo lo que en nuestra vida enfrentamos. Y hay que aprender a dejar de pensar catastróficamente y pensar en que ahora todas las personas que tenemos alrededor van a morir, porque no es así. Dios tiene el poder para sanar todas estas emociones, sea que te sientas sola, que tengas abandono, que cargues con sentimientos de rechazo, que tengas baja estima, que te sientas con desesperanza, que tengas pensamientos de temor, de pérdida, sobre la muerte de las personas que Dios ha puesto a tu lado. El Señor tiene la capacidad y Él puede y quiere. Y oramos para que en este tiempo Él esté llenando todo ese vacío del alma. Dios es experto en satisfacer nuestras carencias afectivas. Créanme que sí.
Dios es experto en satisfacer todas nuestras carencias afectivas. Qué bueno es que podamos contar con el amor de Dios. Y no quise dejar esto en alto porque esto es lo que te va a dar la sanidad, cualquiera que sea la relación que tú hayas tenido con tu papá. Puede ser que hayas tenido una buenísima relación y de todas formas, como hemos hablado en otras charlas, en otras ocasiones, creo que en el taller ¿Cómo te ves? Que te lo recomiendo. Si no lo has hecho y eres nueva aquí en la plataforma, escríbeme en privado para poder darte los detalles para que pueda dar este taller, porque ahí hablamos un poquito de la importancia también de sanar. O sea, a veces no tenemos la capacidad de vernos como Dios nos ve, no tenemos la capacidad de sentirnos amadas por Dios, porque estamos proyectando sobre Dios una paternidad de manera errónea. Y la paternidad de Dios en nuestra vida va más allá de que si tú tuviste o no papá. O sea, hay una parte en tu vida de que se te tiene que revelar a Dios como papá, aunque tú hayas tenido al papá más grande y más bonito y más bueno y más poderoso y más genial de novela que Dios te haya permitido tener. El amor de Dios, la Biblia dice que Dios nos ama y nos adoptó por medio de Jesucristo como sus propias hijas. Su objetivo principal es amarte. Tienes que oír esto, escríbelo y créetelo de verdad. ¿No te parece extraordinario el hecho de que el amor de Dios sea uno sin reservas? Las circunstancias de nuestra vida pueden cambiar, pero en su amor no hay variación. Lamentaciones 3:22 dice, el gran amor del Señor nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Esther, a pesar de tener a Mardoqueo en, en su vida, pudo haber sufrido el dolor de la orfandad. Claro que en algún momento, aunque la Biblia no lo registre, tuvo que haber llorado, tuvo que haber visto cuando iba a la escuela, tuvo que haber visto quizás a las madres enseñando a otras niñas para la época a tejer, a vender, a hacer canastas, cuantas cosas que quizá en su momento Esther quiso, pero su identidad, que para el mundo y quizás para ella misma era de huérfana, pero Dios la diseñó para ser reina. Tú no eres lo que las experiencias de la vida te han hecho sentir o creer sobre quién eres. Dios te diseñó y te concedió tu identidad. Él es tu creador y determinó la persona que eres. Esto es importante que lo creas, pues de lo contrario, tu vida podría parecerte intrascendente y carente de significado. Muchas personas que no han podido lograr conectar el tener una relación, muchas, el problema está en un problema no resuelto con la figura de papá. Mira lo que dice el Salmo 139. Tú creaste mis entrañas, me formaste en el vientre de mi madre. Te alabo porque soy una creación admirable. Tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. De verdad que yo deseo que la seguridad de Dios, que esa que te sientas segura en los brazos de Dios, es lo que más yo deseo, de que te puedas sentir segura en Él. La Biblia es la referencia más precisa en la que Dios revela cuál es nuestra verdadera identidad. ¿Qué te ha dicho Dios que tú eres? Te voy a leer todo lo que tenemos escrito aquí. Repite todo esto. Después que yo lo diga, tú deberías de ir diciendo, yo soy hija de Dios, yo soy embajadora de Cristo, porque tu verdadera identidad no está en si tuviste o no papá y todo lo que viviste en tu historia. Tu identidad está en que eres hija de Dios, eres embajadora de Cristo, eres amada, eres creación perfecta, eres escogida, bendecida con toda bendición, sellada para la gloria de Cristo, vencedor en Cristo, la niña de los ojos de Dios, eres linaje escogido, eres libre en Cristo y eres perdonada. Ese es mi mayor deseo y mi oración, de que tú puedas con todas estas declaraciones de lo que de verdad es tu identidad, lo que te hace reina, para que puedas recibir la sanidad emocional y la liberación que mereces como hija amada de Dios. Mereces, 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 mereces
ser vista y sentirte como Dios ya te ha visto y anhela que te sientas. La historia de Esther continúa con una connotación espiritual muy importante y para eso sí vamos a leer directamente. Esther 3:6 dice, Amán tuvo en poco poner mano en Mardoqueo solamente, pues ya le habían declarado cuál era el pueblo de Mardoqueo. Y procuró Amán destruir a todos los judíos que había en el reino de Asuero al pueblo de Mardoqueo. ¿Cuál es el salto aquí? Pasa todo el tiempo, los decretos, el rey elige a Esther, ve gracia en Esther, dice que le agradó, que quedó totalmente deslumbrado con la gracia, con la belleza que tenía Esther. Nosotros sabemos que sobre todas las cosas era la gracia de Dios y que ya tenía una marca ahí puesta, había recibido todas las instrucciones de Mardoqueo. Esther fue obediente en recibir todo lo que Mardoqueo le daba y hasta el momento de su cumplimiento, que es muy importante el que nosotros podamos entender el que cuando estamos en el proceso, esas personas que Dios nos conecta, cuando vamos al cumplimiento, es bueno que mantengamos la humildad, la sumisión y la obediencia. Entonces, ante un decreto de Amán, sabemos que era del principal del reinado y este hombre despreciaba, así lo marca la palabra, al pueblo israelita. La discriminación y el prejuicio en contra de Israel estaban profundamente arraigados en el entenebrecido corazón de Amán. Este, en su arrogancia, ordenó que todos los siervos del rey que estaban a la puerta del palacio se arrodillaran y se inclinaran ante él. Entonces Mardoqueo no lo hizo, porque Mardoqueo sabía quién servía. Los siervos de este van a donde Amán y le dicen, este ofendido, entonces va al rey Asuero, el rey Asuero le concede que él tomara la decisión y que lo que él quisiera hacer al respecto tomara y él lo aprobaría. Y ahí es donde Esther comienza entonces en escena, porque ahí el decreto que se hace es que todo el pueblo judío iba a ser dado por muerto. O sea, iban a matar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios lo han perseguido, lo han maltratado, históricamente siempre, más Dios lo ha cuidado. La reina Esther no sabía de este complot, la reina estaba, ¿verdad?, en sus asuntos con sus doncellas, pero aunque ella lo descubrió, es Mardoqueo, ¿verdad? A través de sus doncellas y los eunucos, ella descubre que Mardoqueo está en una decisión difícil y cuando Esther le envía un mensajero para ella saber en realidad qué era lo que estaba pasando, digamos como que se husmeó, ¿verdad? Entre sus doncellas, los eunucos, me imagino que Esther era una chica humilde, era buena. Estos vienen y le hacen la historia no muy clara de que Mardoqueo estaba en peligro, de que algo estaba ocurriendo. Cuando Esther envía a su mensajero a Mardoqueo, pues Mardoqueo le manda una copia del edicto y le pide que fuera ante el rey. Y esto lo vemos en Esther 4:8. Él le pide que vaya ante el rey para que vaya a defender. Pero ¿qué pasa? Que para ese momento había orden y decreto de que nadie podía presentarse, ni siquiera la reina, delante del rey, si no había sido llamada por este. En Esther 4:13-14. Esther le informa a Mardoqueo su aparente incapacidad para ayudar con el decreto que les dije, ¿verdad? Y Mardoqueo responde, no pienses que escaparás en la casa del rey más que cualquier otro judío, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. ¿Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino? ¿Cuántos congresos en la iglesia, cuántos ayunos, cuántos libros hemos leído, cuántos devocionales en donde decimos, ¿y quién sabe? Ahora la pregunta es, ¿y quién sabe si para este tiempo te ha levantado Dios en tu familia? ¿Y quién sabe si para ahora Dios te dio ese privilegio de conocerle para que vayas a llevar el mensaje a los tuyos? ¿Por qué te callas en las reuniones de primos? ¿Por qué te callas en las reuniones familiares? ¿Por qué no dices, espérense, antes de continuar, vamos a orar?
¿Por qué no compartes esa canción, esa música? ¿A qué le temes? ¿Por qué no vas y das esa palabra a tu grupo en la universidad? ¿Por qué no das las ideas creativas, lo que Dios te está dirigiendo que digas en tu trabajo? ¿Por qué en la iglesia donde estás no estás ejecutando lo que Dios te está diciendo que le digas, sea a tus pastores, a tu líder, a un hermano que te acerque? No sabes que para esta hora Dios te ha puesto allí. Para Esther en ese momento era la salvación de su pueblo, era interceder, era hacer uso, en el buen sentido de la palabra, de la gracia que ya Dios había depositado en ella para caer en gracia delante del rey y defender a su nación. En Esther 4, del 16 al 17, vamos a ver la respuesta, cómo todo gira, cómo todo cambia. Esther se nota que amaba a Mardoqueo, que lo respetaba y que de verdad lo veía como esa figura de autoridad. O sea, por el hecho de que Esther llegó a ser reina, no se desvió, no olvidó de dónde venía, aunque mantuvo oculto su identidad por orden de Mardoqueo, pero se mantuvo humilde, siendo guiada. Muchas veces nosotros llegamos a los puestos y a los lugares donde Dios nos ha puesto, pero ya creemos que no la sabemos todo y no nos dejamos guiar. O sea, Esther nos va enseñando en todas estas áreas de nuestras vidas. Esther, llena de fe, muestra acuerdo. Así que le pidió a Mardoqueo que reuniera a los judíos que vivían en Susa, a fin de que ayunaran por ella durante 3 días, mientras ella junto a sus doncellas lo harían. Y sus palabras fueron: ve y reúne a todos los judíos en Susa y ayunen por mí. No coman ni beban en 3 días y noche y día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente, y entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Entonces Mardoqueo fue e hizo conforme a todo lo que le mandó Esther. La acción de Esther nos demuestra aquí bastante madurez, bastante sabiduría en declarar el ayuno. Fíjate que ahí no estábamos solamente hablando de que es reina, es bella, está en una posición de poder, se deja guiar, pero toma la decisión de hacer lo correcto, porque hay momentos en donde Dios te va a poner, y lo vimos ahora en pandemia, lo estamos viendo con nuestros gobiernos, lo estamos viendo con las ideologías, lo estamos viendo en los pueblos. Yo recuerdo que muchas personas me han consultado el tema de Halloween con sus niños, no, porque la escuela, no importa. Yo estudié en un colegio católico y cuando había actividades de San José y de cosas de Virgen y cosas de promesas que eran contrarias, mis padres no me mandaban a la escuela. Y no importa, y muchas veces nos amenazaron con que no iban a quemar la materia de religión o que teníamos que perder o íbamos a perder puntos. Desde pequeña, quizás por esto ahora soy un poquito, como me dicen en las redes, muy radical, porque me enseñaron mis padres a hacerlo. Y me lo decían: no importa que pierdas 5 o 10 puntos, Dios es mayor, tú no vas para ahí. No hay excusa. No hay excusa con ese tema de desviarnos, porque no, porque tú sabes que tengo que ganarme el puesto, que el trabajo, que la escuela, que tal cosa, que una actividad. No hay excusa. Lo de Dios es como es y no necesita alternativas, atajos ni congraciarnos con lo que sabemos que está mal. Esther tomó una determinación y dijo: bueno, hay un decreto del rey, sí, es cierto, hay un decreto, pero hay uno mayor, y es que no me puedo olvidar de dónde yo vengo, el que me proveyó figura de autoridad cuando quedé en orfandad, aquel que cuidó mi vida, aquel que me hizo reina, aquel que puso gracia en mí, aquel a quien yo sirvo, me ha permitido llegar a donde yo estoy. Yo no lo voy a negar, yo no voy a dejar a mi pueblo en abandono y yo voy a cumplir el propósito de Dios en mi vida. Esther sabía que esta situación estaba fuera de su control y que la liberación de su pueblo sucedería únicamente con un rompimiento espiritual y una estrategia divina. ¿Qué mayores estrategias que la oración y que el ayuno? Convocar un ayuno por 3 días implicaba que durante ese periodo Esther también esperaría ante el Señor en oración. A veces esto es difícil por los mensajes que nos pueden lanzar en nuestra mente, pero Esther tomó la mejor decisión.
la mejor estrategia, la mejor disciplina. Una de las maneras en las que podemos escuchar la voz de Dios con claridad es a través del ayuno y de la oración. Muy importante. La oración y el ayuno son armas espirituales muy poderosas y yo te invito a que la uses siempre. Para este tiempo turbulento en el que vivimos, hay un mensaje contundente para las hijas de Dios y es: busquen el rostro del Señor, búsquenme en oración, sumérjanse en oración, no se aparten del primer amor. Solo así podremos resistir y vencer. Únicamente en Jesús es donde se debe estar puesta la totalidad de nuestra esperanza. Como lo dice Lucas 21:36, velen pues en todo tiempo orando, que sean tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Esther tenía muy claro lo que podía proveer la oración y el ayuno: esperanza, fortaleza, consuelo, ayuda, socorro, renovación de fe, paz, descanso, vida, promesas, gozo, ayuda. Esther sabía que orar es lo único que podía hacer, y orar sigue siendo la única alternativa y el mejor camino. Cuando ya tú no sabes qué más hacer, orar siempre va a ser la solución. Nunca orar es inútil. Orar siempre nos va a confortar. Es la fuente que transforma el lamento en un gozo inexplicable. Para Esther tomar esa determinación, ella sí tomó, gracias a las palabras de Mardoqueo, pudo decir: y si perezca, y si voy a perecer, pues perezco, y si tengo que perecer, pues voy a perecer. Pero la fortaleza que Esther de verdad obtuvo para ir a presentarse delante del rey, en la forma en cómo se presentó, revelar su identidad, que el rey no sintiera que le engañó, pero aún así estuvo con su misión, porque cuando ella se presenta delante del rey, ella va y le dice. Ella no llega aquí, porque yo soy reina y ya, mira, yo soy esto y está pasando esto y Amán esto y esto y esto. No, ella lee la historia de Esther, porque hay tantas cosas bonitas aquí, pero no la puedo detallar. Yo creo que esta clase se debió dividir como en dos puntos, pero lean toda la historia para que vean cómo ella no entró así directamente a lo loco. La oración de verdad que le dio fortaleza, le dio la ayuda, le dio la renovación mental que ella necesitaba y el descanso necesario para ella tener las estrategias que usó y las palabras correctas cuando estuvo delante del rey. Es a través de la oración y el ayuno que vamos a tener todo esto, el socorro. Conectarnos en la presencia del Señor siempre nos va a dar optimismo, nos va a hacer luchar y resistir cuando creemos que todo está perdido. El tiempo de oración es una experiencia de fe, y recuerda que siempre es imposible agradar a Dios. Es una fuente de paz. Cuando tú y yo nos desconectamos para orar, para contemplar a Dios, para hacer introspección, es la forma de nosotros relajarnos, de estar en calma, de quitar todo nervio, razonar aunque parezca lo más irracional que haya. Es a través de la oración y el ayuno, esa fuente de descanso para poder planificar las jugadas, tener estrategia, tener ideas claras, precisas, concisas. Hacer pausa en medio de un mundo tan excitado, tan lleno de ansiedad y depresión. Tener calma en medio de la ansiedad. La oración y el ayuno son fuente de vida. Sin oración viviremos como fracasadas espirituales. La oración es un asunto profundo, debemos anhelarla, debemos activarla. La vida del creyente es diferente por completo sin oración a lo que es una con oración continua y consciente. Es una fuente de promesas. La oración es ese vínculo, ese vehículo para nosotros conectarnos con la promesa que ya Dios nos ha dado, que tantas veces se nos olvida, porque vivimos en una lucha constante contra las mentiras del enemigo. Es una fuente de gozo. Orar es un placer oculto que se reserva para la intimidad, y es una fuente de ayuda.
Es a través de la oración que tenemos ese superpoder que nos predispone al bien sin importar las circunstancias externas. Cuando la vida espiritual de un creyente se enfría, siempre, siempre, o casi siempre, el 99.9% se va a deber al deterioro de la vida de oración diaria e íntima. Cuando no tenemos oración, cuando no ayunamos, cuando no tenemos una vida devocional y el mal uso del ayuno, orar, ayunar por una casa, ayunar para que Dios me permita pasar, ayunar no, el ayuno es algo espiritual. El ayuno no es para que Dios te haga un trueque. El ayuno es muerte a la carne, muerte al yo. El ayuno es para todo género que no puede salir de nuestra humanidad que no sea con ayuno y oración. Es la incredulidad, atacar lo que impide que conectemos con Dios, que la revelación del amor de Dios se revela en nuestras vidas, que la revelación de su paternidad, todo lo que está impidiendo que nosotros demos fruto, para esto es el ayuno, para un rompimiento y quebrantamiento espiritual. El que Dios quiera bendecirnos, bueno, gloria a Dios, Él lo va a hacer por miles maneras y vías. Hay otras maneras también como la fidelidad, la ofrenda del diezmo, el ser fiel, el ser íntegro, el dar a Dios lo primero, las primicias, el tenerlo de primer lugar, nos da otras bendiciones. Pero el ayuno es espiritual, es evitar, romper, es machacar todo lo que está impidiendo que mi vida espiritual crezca. No es el ayuno congregacional, es importante cuando la iglesia se reúne en conjunto, pero el ayuno del que estamos hablando aquí es un ayuno en donde tú no tienes que esperar una campaña, ni que tus pastores te lo digan, ni de hecho, tenemos en todos los evangelios la muestra de lo que Cristo dejó implementado como el ayuno. Es trancar la habitación, es tú encerrarte, es tú orar, es tú tener tiempo. Hasta nos habla de que nos vistamos, tengamos nuestro mejor atavío y tengamos el rostro resplandeciente para que la gente ni siquiera sepa que estamos ayunando. Pero Dios sabe que estás en intimidad. Poder desarrollar esta disciplina de ayunar, aunque sea una vez al mes o dos, es importante. Yo sé que cuesta, porque dímelo a mí que cuesta. Cuando ya he podido coger el hilo, el ritmo, ay, todo es una dulzura, pero cuesta. A veces se nos pasan las semanas, los meses, y decimos, ay, Dios mío, yo quería ayunar este mes, se me fue. No importa, hazlo. En el momento que te acuerdes, hazlo. Te va a beneficiar, te va a dar una fortaleza que de otra manera tú no la vas a experimentar a través del ayuno. No hay hombre y mujer de Dios victoriosos con respaldo de autoridad espiritual, unción, sin ayuno y oración. No la hay. La forma en cómo una persona resiste las fuertes turbulencias de la vida y los ataques del enemigo es a base de ayuno y de oración. Marcos 11:24 dice, les aseguro que si tienen confianza y no dudan del poder de Dios, todo lo que pidan en sus oraciones sucederá. Recuerden que Jesús utilizó el ayuno para vencer y debemos imitar a nuestro Señor en todo. El ayuno disciplina el alma y rompe las ataduras satánicas. Nos da autoridad y poder para reprender demonios. El ayuno es un recurso para obtener victorias. El ayuno y la oración son necesarios para la consagración y madurez de los creyentes. Estoy segura de que el ayuno y la oración fueron las llaves principales que libertaron a Esther, que la llevaron a vivir esta libertad y llevar el cometido que Dios le había dicho que tenía que llevar a través de Mardoqueo. Cuando Esther se acercó al rey, recuerda, vimos, ¿verdad? La obediencia da victoria. Y segundo, dependemos de la soberanía de Dios. Cuando Esther se acercó al rey y arriesgaba literalmente su vida, Esther estaba rompiendo con todos los protocolos. No lo hacía con una actitud altanera, sino que dentro del rompimiento de las reglas establecidas en el reino y aún sabiendo que el Dios de Israel estaba a su lado, no se usó como estrategia.
Es más, sabiendo que el cielo estaba con ella, mantuvo siempre una actitud de honra y respeto delante del rey. Y aunque todo en el momento estaba atentando contra su vida, el ser obediente conquistó su vida, la vida de sus compatriotas, a los judíos, conquistó a Dios al ponerle en una posición de honra que hasta el día de hoy la historia de Esther nos infunde aliento. En la cultura actual se nos enseña lo contrario, que hay que empoderarse y no podemos estar sometidas y que tenemos que hacer lo que nosotras queremos y lo que el corazón diga. La Biblia y Esther nos registran lo contrario. Honrar y respetar figuras de autoridad, aún en medio de lo que Dios te está diciendo que hagas, siempre te va a dar el respaldo. Siempre te va a dar el respaldo. Y sabemos cómo terminó la historia, ¿verdad? Sabemos todo el tema de la horca que tenía Amán. Y en la misma horca que Amán preparó para Mardoqueo, lo colocaron a él. Es fundamental en medio del proceso nosotros entender que todo lo que deseamos y planificamos para otro nos puede ocurrir a nosotros. La ley de la siembra y la cosecha es muy real en el mundo de Dios. Por eso es necesario bendecir en todo tiempo y mantenernos lejos de la falta de perdón, de la ira, de la envidia, de los celos, los resentimientos y los deseos de que a otros les vaya mal. Con Amán podemos ver cómo las trampas y un corazón dañado, un corazón herido, un corazón gobernado por la amargura, el odio, el resentimiento, te lleva a provocar cosas para otros que a la larga la estás provocando para ti mismo. Romanos 12:21 nos dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Algunos enemigos puede ser que siempre ataquen, pero cuando tú eres íntegra y te mantienes delante del Señor haciendo lo correcto y eres obediente, la victoria va a venir. Cuando nos mantenemos dependiendo de la soberanía de Dios, porque Esther siguió sirviendo a Dios con humildad y con total dependencia del Señor, sin importar lo que podría costarle. Fue leal, fue obediente. Esther convocó 3 días de ayuno y oración. ¿Cuántas decisiones has tomado en tu vida? De manera impulsiva, de manera arrogante, de manera por venganza, de manera porque alguien me puso una trampa, alguien habló de mí, alguien dijo. Esther no se volvió loca ni hizo uso de su reinado de una manera incorrecta. A pesar de que podía como quiera convocar al rey, Esther pudo decir, voy a mandar a mi doncella, voy a mandar una carta urgente, le voy a decir al rey que venga a verme, que venga a mi habitación. Pudo usar estrategias impías, pudo querer embriagarlo, invitarlo y hacer uso de su belleza o de sus dotes como reina, como mujer. Pudo hacer muchas cosas, hacer que hiciera una firma de decreto bajo embriaguez. Pudo haber simplemente haberlo llamado y decirle, mira, Amán está haciendo esto con Mardoqueo, ese hombre me crió, es como mi papá, yo lo quiero. O sea, Esther no se dejó ni por el uso de la autoridad que tenía, ni por una impulsividad emocional. Esther oró y ayunó. La importancia de que oremos, de que ayunemos y que no vivamos siempre como víctima y recordando la historia y de cómo fue nuestra vida y ahora que estoy en mi mejor momento, que pensé que todo iba a estar bien, de repente ahora mira lo que me pasa, a mí siempre me pasa algo, ahora van a matar el pueblo, ahora van a matar al que veo como mi papá, si yo no lo digo, entonces ¿cómo voy a vivir? Que lo maten a todos y yo me voy a quedar viva, voy a seguir fingiendo mi identidad. O sea, Esther no, ya, el pasado de Esther estaba erradicado. Esther sabía que para esa hora, lo que le dijo Mardoqueo, ella se lo tomó de verdad en serio. Para esa hora había llegado y había que ejecutar. La importancia de sanar, hacer las paces con la historia, aceptar lo que tengas que aceptar, ver a Dios como papá, aprovechar las personas que Dios te puso al lado. No todos son malos, no todos son malvados, no todos te van a hacer mal y seguir hacia adelante.
Hubo un momento crucial en la historia de Esther y fue cuando superó su pasado y en su presente manifestó los propósitos perfectos de Dios. De la misma manera, hay una gracia que se les concede a las mujeres para que reciban sanidad. De la misma manera, oye bien, hay una gracia que se te concede a ti para que recibas sanidad, libertad, restauración, influencia, cumplas tu propósito y extiendas el reino de Dios. Esto es muy poderoso. Recuerda que una mujer conectada con su propósito, que refleja el carácter del Padre, se le delega el poder que opera desde el cielo para libertar, para libertar. Cuando tú, mujer, te centras de entender tu posición ante Dios, ya no eres una mujer singular, ya no eres cualquiera, ya no eres simple, no eres una más entre muchas, no eres una más del montón. Eres una mujer llena del poder de Dios, eres una mujer con el conocimiento, con la gracia, con todas las virtudes que ya Dios tiene para ti. Y es una gran responsabilidad, esta fue mi parte favorita, es una gran responsabilidad tener mentes sanas y libres para reflejar el carácter de Jesús y extender su reino aquí en la tierra. Recuerda que tu valía ante los ojos de Dios y ante la presencia de Dios es relevante. Eres aceptado delante de Dios, no eres menos que nadie. No permitas quedarte en el estancamiento, porque tienes una corona y es la corona de hija. La tienes puesta y tienes que hacerle honra y honor a esta corona. No dudo de que muchas de las Esther de hoy en día han estado en lugares oscuros, en lugares inciertos y han tenido que superar grandes retos en su vida. Han tenido que perdonar y superar lo que han perdonado. Pero ¿sabes qué? Como está ahí en la pantalla, escríbelo, grábatelo bien y hazle captura. Vendrá un tiempo, muchas ya lo han vivido en algunas temporadas, muchas los estamos viviendo ahora y muchas todavía esperamos que aún más nos falta por ver, que vendrá ese tiempo en que nos daremos cuenta de por qué hemos pasado ciertas experiencias, conocido determinadas personas, vivido en ciertos lugares y pasado por diferentes pérdidas. Llegará el momento en que todo encajará. Entonces, cuando miremos atrás, veremos que nosotras también estábamos en el lugar adecuado, en el momento preciso, así como sucedió con Esther. Y mi afirmación favorita de esta semana, que me quedo con ella y quiero que la hagas tuya, es negarnos a vivir en una mentalidad de orfandad. Yo me niego a vivir en una mentalidad de huérfana. Yo disfruto el amor paterno de Dios. Disfrutamos el amor paterno de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo. Permite, Dios, de que esta valentía, este poder, esta autoridad, Señor, como Esther la mostró, pueda ser también mostrada en nosotros, en todos los roles y en los lugares donde tú nos has colocado hasta el día de hoy, Señor. Pero sobre todo, ayúdanos, Padre, a verte como Padre, a que todo sentimiento de rechazo, de orfandad, todo vacío emocional, Señor, pueda ser lleno y satisfecho en tu presencia, que podamos perdonar, que podamos seguir hacia adelante, que podamos, Señor, esperar en las estrategias que tú tienes para nosotras. Sobre todo, ayúdanos, Señor, a desarrollar estas armas espirituales tan importantes de vivir en ayuno, en oración y someternos a tu voluntad, descansando en tu soberanía, obedeciéndote en todo y esperando y confiando en que la victoria en ti siempre, siempre llegará a tu tiempo, a tu manera y a través de la forma en como tú desees hacerlo, Señor. Pero que nunca, nunca olvidemos que a través de la oración y el ayuno podemos tener todo para vencer en nuestras vidas. Levanta, Señor, a esas Esther que están ahora tomando este taller, esas Esther que están ahí,
que algo, algún dolor, alguna mentira del enemigo o circunstancia les ha impedido ver esa corona que tú has puesto en ellas. Restáurale, Señor, hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Dios te bendiga.